¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión les mostraré cómo diseñar un convertidor de corriente a voltaje que sea de 420 mA a 0,10 volts o cualquier voltaje de salida que ustedes necesiten, siempre y cuando sigan los pasos de diseño que les voy a mostrar. El circuito está pensado para ser implementado en circuitos de lazo de corriente que son de 2 hilos. Lo que se tiene que hacer para los lazos de corriente es implementar una resistencia de un determinado valor y tener un voltaje reflejado en esa carga, el cual será linealmente dependiente de la corriente que circule por la carga o resistencia. Para comenzar con el diseño, debemos de calcular la resistencia de carga que estará en nuestro lazo de corriente. Para este caso, yo necesito 10 volts a la salida, por lo que se dividen los 10 volts entre la corriente máxima, que es de 20 mA, resultando una resistencia de 500 ohm. Debido a que necesito 10 volts, la fuente de alimentación de nuestro lazo de corriente debe de ser mayor a este. El convertidor entrega una corriente de 420 mA, por lo que en la carga se verá reflejado un valor máximo de voltaje y uno mínimo. Para este caso, con la resistencia de 500 ohm, tendremos reflejado en la carga 2 volts para una corriente de 4 mA y 10 volts para una corriente de 20 mA. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es poder obtener a la salida 0 volts cuando sean 4 mA y 10 volts cuando sean 20 mA. Entonces tenemos que establecer una relación del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Nuestro voltaje de entrada serían los 2 volts y 10 volts y el voltaje de salida 0 volts y 10 volts. Para poder acondicionar el voltaje, primeramente graficamos los voltajes, siendo el eje Y nuestro voltaje de salida y el eje X nuestro voltaje de entrada. A partir de esto tenemos que calcular su pendiente, recordando que Y es igual a mx más b y m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Sustituyendo valores, tenemos que para esta relación de voltaje hay una pendiente de 1.25. Nos queda despejar el valor de b, sustituyendo cualquier punto de la recta, lo cual nos da un valor de menos 2.5. Dándole forma a los resultados y sustituyendo los ejes por los voltajes, tenemos que el voltaje de salida es igual a 1.25 veces el voltaje de entrada menos 2.5. Lo que nos indica la ecuación es que existe una ganancia de 1.25 veces el voltaje de entrada y a eso le restaremos 2.5 volts. Entonces, teniendo el circuito donde mediremos el voltaje de la carga, le tendremos que conectar un amplificador seguidor para poder adaptar impedancias y enseguida un amplificador no inversor. El propósito de usar un amplificador no inversor es debido a que estamos usando una fuente simple. Siempre que se trabaje con fuente simple en un amplificador operacional, o al menos para estos casos, no es recomendable usar amplificadores inversores. Con estas observaciones sabemos que la ganancia del amplificador no inversor es de 1, más la división entre la resistencia de realimentación y la resistencia de entrada, que son R4 y R3 respectivamente en el diagrama que se observa. Por lo que si hacemos que la división entre las resistencias sea de 0.25, a la salida tendremos una ganancia de 1.25 veces el voltaje de entrada. Como podemos observar, el voltaje se amplifica 1.25 veces. Continuando con el diseño, tenemos hasta el momento lo que se encuentra encerrado en el recuadro. Nos queda restar 2.5 volts a la salida de esta etapa. Para obtener los 2.5 volts he optado por usar un TL431, que es un Zener programable. Sin embargo, pueden usar algún regulador o un divisor resistivo para obtener el voltaje. Es importante añadir un amplificador seguidor para adaptar impedancias. El amplificador restador es de ganancia unitaria, ya que en esta etapa no necesitamos una amplificación. Entonces vamos a simular el circuito para ver la relación del voltaje de entrada y salida. Tenemos para 4 mA los 2 volts de entrada y 43 mV de salida, y para 10 volts de entrada, 10 volts de salida.